Gloria a Dios. El día de hoy, para agregarle a los diferentes aspectos que hemos hablado acerca de variables o elementos que de alguna manera son fuente de felicidad, como hemos hablado acerca del abrazo, de los regalos, de las puertas, y podemos enriquecer nuestra vida y ver alrededor y darnos cuenta realmente que la felicidad no es algo que tenemos que buscar a la distancia, sino son cosas que están a veces aquí abajo de nuestros pies, aquí muy a la mano, que nosotros tenemos que trabajar y cultivar. Y el día de hoy el tema se llama la felicidad y la victoria. La felicidad y la victoria. Otra de las cosas que nosotros vemos es que es generalizado en todo el mundo que la victoria trae felicidad, ¿cierto o no es cierto? Vemos a lo largo de la historia, ya sea por guerras, ya sea por competencias, pero la victoria trae felicidad. Y nosotros nos alegramos con los que tienen la victoria, ¿cierto o no es cierto? A menos que nosotros hayamos sido el equipo perdedor. Pero en general nos alegramos también, y de eso vamos a ver cómo en el corazón de Dios está también que las victorias producen en nosotros alegría, y es algo genuino, así como un abrazo es algo natural, que sentimos felicidad en el abrazo. Igualmente también las victorias es algo genuino, que sentimos felicidad por las victorias. Ahora, cuando nosotros hablamos acerca de las diferentes victorias, nosotros nos damos cuenta que nos alegran y nos ponen felices independientemente que nos produzcan un beneficio material o no. A veces puede ser victoria jugando a las canicas, ¿verdad? O jugando un juego de mesa y no nos produce nada de beneficio material, pero nos trae una felicidad. ¿A cuántos les gusta ganar? ¿A cuántos no les gusta ganar? No. Ok. Nosotros vamos a ver que conociendo los diferentes elementos de la victoria, podemos identificar para no equivocarnos a veces, o mejor dicho, para sacarle el máximo provecho, entendiendo qué es lo que nos va a dar la felicidad. El día de hoy, el segundo domingo de enero, hace exactamente 21 años, nos reunimos por primera vez, mis suegritas, mi suegro también, mi familia, unas tías y un grupito como de 6, 8 personas más, por primera vez, y así empezó esta congregación. Damos gracias a Dios por ello. O sea, hoy precisamente cumplimos 21 años. Ahora, es una victoria que nosotros obtenemos a lo largo de muchos años y de muchas pequeñas victorias. ¿Victorias sobre qué? Pues a veces victorias sobre escaseces, a veces victoria sobre clima, a veces victorias sobre desánimo, sobre diferentes cosas. Son victorias que vamos teniendo y vamos recibiendo. Cuando nosotros pensamos de las victorias, normalmente pensamos en dos personas o en dos oponentes, dos lados. O sea, tiene que haber dos lados para que pueda haber una victoria. Tiene que haber un oponente para que pueda haber una victoria. Pero nos vamos a dar cuenta que a veces hay cosas que no son así. Hay una frase muy usada, vamos a decir en forma genérica, que dice que entre más dura sea la lucha, más dulce es la victoria. Pero esa frase encaja en unas áreas de la victoria y no encaja en otras frases de la victoria. Si nosotros siempre queremos tomar esta frase y usarlo en todas las diferentes áreas que pudiera haber una victoria, nos vamos a dar cuenta que hay áreas en las que no encaja. Y es lo que podemos y queremos ver para nosotros poder sacar el máximo de felicidad y de gozo en las victorias. Entonces, no siempre el máximo de lucha y de batalla produce la victoria más dulce. No siempre. Y vamos a ver en qué caso sí. Si nosotros hablamos, por ejemplo, tenemos que empezar como que a diferenciar para decir qué tengo que esperar
para yo recibir felicidad en la victoria. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en la guerra, o nosotros pensamos en las competencias deportivas, en este tipo de casos nosotros sí definitivamente de alguna manera tenemos que considerar que hay un esfuerzo. En estos casos, la Biblia, por ejemplo, en el Salmo 18 nos habla y dice: acción de gracias por la victoria. Y fíjense lo que dice aquí, por ejemplo, dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación. Y empieza a hablar de todo lo que Dios hace en favor, pero miren lo que dice en el versículo 31, Salmo 18, 31. Dice: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas, o sea, de venados, y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Y luego mire lo que dice: perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantaron, cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerza para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. ¿Cuántos decimos gloria a Dios a ello? Ahora tenemos que entender que hay cosas que funcionan en un área y no funcionan en otra área. Y quiero explicar esto porque si nosotros nos regimos en nuestra vida por ese texto y decimos: esta es una verdadera victoria, cuando yo humillo a mis enemigos debajo de mí, nos vamos a dar cuenta que Dios quiere ampliar nuestra visión y enseñarnos áreas que están muy superiores a ello, áreas que van por encima de ello. Cuando hablamos de esas guerras en ese tiempo, obviamente lo que querían era vencer al enemigo, acabar con el enemigo, pero ese no produce la mayor de las felicidades. Aún teniendo una victoria, regresar a casa habiendo ganado y pensar que dejaste a un niño sin familia, sin papá, o a una mujer sin esposo, como que trae una mezcla de dulce con amargo, ¿cierto o no es cierto? Como que nuestro corazón ha cambiado y no somos exactamente esa gente sanguinaria que decimos: a mí no me importa nada, yo vencí, gané y se acabó. No es cierto. Aún en los deportes vemos, por ejemplo, de repente accidentes en los deportes y aún el vencedor está triste de que su contrincante fue a dar al hospital. Entonces hay victorias que uno tiene que entender que no funciona exactamente la felicidad a ese tipo de victoria. Dios nos lleva a otros niveles. No es ese tipo de victorias sanguinarias, destructivas. Dios nos lleva a unas victorias porque nosotros no vivimos realmente en guerra. Al menos aquí en Tijuana no estamos en una guerra, digamos, contra un enemigo que viene a atacarnos. Podríamos decir que nuestra vida diaria no es necesariamente como una competencia de deportes. Nuestra vida diaria tampoco necesariamente es así. Entonces tenemos que encontrar y ver la victoria que produce una felicidad plena. ¿Cuántos decimos: eso es lo que yo quiero? O sea, una victoria que me produce una felicidad total y absoluta. Yo digo: esta es una verdadera victoria. Esto es algo maravilloso, me gozo, disfruto de haberlo logrado. Cuando nosotros venimos a los pies de Jesucristo, cuando venimos a relacionarnos con Dios y nos damos cuenta que estamos viviendo en esta humanidad, en esta situación, y Dios nos pone como sal de la tierra y luz del mundo, nos damos cuenta de algo importante, que el Señor dice: en tanto te sea posible, está en paz con todos los hombres. Amén. Como que ya está muy diferente. O sea, Dios te dice: mira, esto es algo cuando estás literalmente obligado, pero en tanto te sea posible, yo te voy a hablar de otro tipo de victoria. Todos digan: otro tipo de victoria. Este otro tipo de victoria
no habla de Dios fortaleciéndonos, dándonos más fuerza sobre nuestros enemigos. Nos habla de una victoria que nosotros logramos en donde nosotros vivimos, en nuestro hogar, en nuestra familia, donde no decimos, humillé a mi vieja, le gané a mi marido, ya tengo 4 días de no hablarle, a ver quién aguanta más. Aquí estamos, ¿verdad que no? Y ahí viene, ¿verdad? Está como aquella persona que había una convención, a lo mejor ustedes ya lo han escuchado, aquellas mujeres, ¿verdad?, que estaban en aquella convención internacional y lo que querían era vencer, ganarle al marido, ¿verdad?, ganarle a los hombres, ¿verdad?, en vez de hacer equipo, no, ganarles. Y la alemana se presenta y dice, yo quiero decirles que yo le dije a mi esposo, no vuelvo yo a plancharte la ropa. Y mi marido, primer día no vi nada, segundo día no vi nada, y el tercer día que lo veo planchando. Y todas las mujeres, bravo, yes. Y se levanta la de Inglaterra y dice, compañeras, yo le dije a mi marido, no te vuelvo a lavar la ropa. Primer día no vi nada, segundo día no vi nada, y el tercer día que lo veo echando la ropa a la lavadora y lavando y todas, bravo. Y viene la mexicana, compañeras, le dije a mi marido, no te vuelvo a cocinar. Primer día no vi nada, segundo día no vi nada, y el tercer día empecé a ver un poquito por este ojo. Pero esas no son victorias. Esas no son victorias. Victoria es tener paz en el hogar. Victoria es nunca tener que pelearse en el hogar. Victoria es nunca tener que humillar al hijo, a la esposa, al padre, al amigo, al vecino. Esa es la verdadera victoria. ¿Quién dice amén a esto? Que tú digas, yo tengo paz con mis vecinos, tengo paz con mis compañeros de trabajo, tengo paz en mi escuela. Esa es la verdadera victoria que el Señor nos dice. En tanto te sea posible, dice el Señor, está en paz con todo el mundo. Si pasa un día y dice uno, no tuve que vencer a nadie, no tuve que humillar, no tuve que luchar contra nadie, tuve paz con todos, uno se goza en la victoria. Amén. Esa es una victoria. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 16 versículo 7, cuando los caminos de la persona son agradables a Dios, aún sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Quién dice gracias a Dios por esto? Cuando Dios se agrada, hay otra forma de tener una victoria, y no es que yo luche y le gane y lo humille, sino que Dios ponga paz con la gente que nos rodea. Esa es una victoria tremenda, ¿cierto o no es cierto? Es algo maravilloso decir, esto es una victoria. Esto es verdaderamente una victoria porque tengo paz con la gente. Gente que a lo mejor pensamos diferente, soy de un partido político diferente, soy de un equipo diferente. Y de repente se da uno cuenta con personas que dice, pero ¿cómo es posible que te pongas a pelearte con una persona que ni conoces porque le va a un equipo? O sea, es una tontería. Se pierde la felicidad porque no entiende uno la situación real. Amén. Y venimos en la palabra de Dios y nos encontramos en Génesis capítulo 32 y 33. Un evento especial, en especial en el 33:4, cierra algo tremendo, una victoria de Jacob, pero no una victoria sobre un ejército, una victoria porque Jacob, cuando estaba en la casa de sus padres, él había hecho algo, había guiado por su mamá y lo que sea, se había quedado, vamos a decir, con la primogenitura, con los beneficios de la bendición de su padre de la primogenitura. Y Esaú, su hermano, dijo, cuando mueran mis padres, yo te voy a matar. Él huye, se va por años pasan. Los dos se casan, tienen familias, pasan muchos años. Decide Jacob regresar a la tierra de donde él había salido. Y antes de cruzar el río, le dicen, tu hermano viene con 300 hombres. Y no era con la banda del pueblo para darle la bienvenida. Venía con 300 hombres para atacarlo.
Él podría haber orado: Dios, dame fortaleza, dame estrategia, Señor, y Dios, vengo bien armado, tengo tantos hombres, dámele fortaleza, aumenta mi fuerza, debilita la fuerza de mi hermano, Señor, porque yo quiero humillarlo, yo quiero ganarle, yo quiero terminar y decir el Salmo 18. Claro que este fue escrito después, pero vamos a decir que así fuera. Pero esa no es una verdadera victoria. La verdadera victoria la obtuvo cuando, después de este tiempo de estar alimentando el odio y el coraje, decir: voy a matar a mi hermano del corazón de Esaú, finalmente llega un momento en que cuando llega ahí, Esaú lo abraza, dice la Biblia 33:4, Esaú lo abraza y lo besa y lloran juntos. Pero estamos hablando de victorias que traen alegría, pero hay llanto que son llantos de alegría. ¿Cuántos sabemos esto? Cuando tú ves a esa persona que finalmente reconsideras y recapacitas y dices: pero ¿cómo yo voy a pelear con mi hermano? ¿Cómo yo voy a querer que mi hermano venga menos? ¿Cómo voy a querer que fracase por ningún motivo? Y Dios nos abre la visión que nuestra victoria es diferente si hablamos de enemigos que vienen a atacarnos, o de oponentes en un deporte, o si estamos hablando de nuestra propia familia. O sea, nuestra victoria dentro de nuestra familia no es como las victorias contra un enemigo. La victoria que yo tengo con mi esposa, o con el esposo, o con mis hijos, o mis padres, o con mis vecinos, es una victoria totalmente diferente. Es una victoria donde aún en medio de la situación más crítica, nosotros nos podemos perdonar, abrazar, besar y llorar juntos y decir: esto es felicidad. ¿Quién dice amén a esto? Esto es felicidad, esto es verdaderamente la felicidad. Dios nos da una visión más amplia, pero Dios nos quiere llevar también a algo más. La Biblia dice que no solamente nosotros vivimos con, vamos a decir, en este caso de los enemigos oponentes, o en el caso de la familia y los hermanos y la gente, pero la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino es contra principados y potestades y gobernadores y huestes espirituales de maldad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros que estamos aquí, hay algo en el mundo espiritual que se opone a nosotros, que trata de impedir la felicidad en nosotros, que de repente uno piensa que el oponente es el vecino, o es el familiar, o es el hijo, o es el padre, cuando realmente ese no es el oponente, ese no es el enemigo. El enemigo es alguien que está metiendo cizaña, errores en la comunicación, en la interpretación. Ese es el verdadero enemigo. El Señor dice: aguas, pon atención, no te vayas a pelear contra esta persona, porque esa persona no es tu enemigo. Esa persona no es contra quien tienes que pelear. Tu lucha no es contra sangre y carne, no es una persona, son principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Por eso venimos y hablamos de otro tipo de victorias. Son victorias espirituales. El apóstol Pablo escribe y dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén, hermanos. Estas son las victorias, estas son victorias. Entonces tenemos que definir, decir: para que yo tenga alegría tengo que saber que esta victoria se vence así, pero esta victoria se vence diferente. Se vence con paz, se vence con amor, se vence con arrepentimiento, se vence con pedir perdón y con perdonar. Y esta victoria se vence trayendo abajo todo principado y potestad que trata de robar la paz y la felicidad en mi hogar. Amén, hermano. Que trata de robar la felicidad en el ministerio, que trata de robar lo que Dios nos quiere dar. Encontramos en la palabra de Dios que es muy diferente. Tenemos que Dios nos puede dar la victoria cuando Él lo que hace es darnos fortaleza. Y todo esto podemos desmenuzarlo, cómo Dios fortalece y quiere que nos fortalezcamos. Dios nos respalda, dice: tú fortalécete. Son victorias que uno obtiene fuera del ring, vamos a decir, antes, cuando te levantaste temprano, cuando hiciste ejercicio, cuando comiste lo correcto, cuando tomaste
sueño que necesitabas dormir y todo eso. Esas son unas victorias cuando Dios te fortalece. Pero a veces Dios te da fortaleza o te da victorias porque Él debilita a tu oponente. Lo que hace, te debilita al oponente. Se dice que cuando el ejército alemán estaba conquistando por todos lados, ¿verdad? Los nazis estaban conquistando por todos lados, dijeron, ahora vamos a atacar a Rusia. El ejército alemán era más fuerte que el de Rusia en ese entonces, estaba más poderoso, pero pasó algo muy especial. La nevada debilitó al ejército alemán. No pudieron vencer porque no tuvieron que luchar. La nevada misma los fue debilitando y el ejército ruso finalmente tuvo una victoria. Dios a veces te da la victoria porque debilita a la otra parte. A veces le cambia el corazón, pero a veces la debilita totalmente. Y Él hace algo. Pero hay otra forma que Dios usa para darnos victorias. La palabra de Dios dice que Josafat, cuando era rey del pueblo de Israel, en un momento llega alguien y le dice, Josafat, rey, quiero decirte que vienen 3 pueblos que se han unido a pelear contra ti. Vienen a atacarte. Y Josafat, lo primero que hace él es ora a Dios. Viene delante de Dios, dice, Dios, tú eres todopoderoso. Todos los reinos de las naciones están debajo de ti. No hay nada que pueda suceder. O sea, no era una cosa que él dijera, oye, dentro de 6 meses te van a atacar, bueno, vamos a prepararnos, vamos a hacer esto, aquello. No. Aquí vienen. Y él se pone a orar, dice, Dios, nada. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Nada, Dios, hay que escape a tu poder. Y él empieza a orar y él empieza a estar delante de la presencia de Dios. Y Dios le dice, a través de un profeta, tranquilo, yo me voy a encargar. Cuando él llega al frente de batalla, Josafat dice, gente, pónganse a alabar a Dios. Cuando ellos empiezan a alabar a Dios, dice la palabra de Dios que cuando ellos empiezan a alabar a Dios, cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Dios puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Dios da victoria a veces con la misma fortaleza de tu enemigo, hace que esa se voltee contra sí mismo y Dios dice, no tienes para qué pelearlas. Estad quietos y sabed que yo soy Dios, dice unos versículos antes, no tendréis por qué pelear esta guerra. Y hay veces que Dios nos quiere dar victorias que no tienen nada que ver con el esfuerzo de nosotros. ¿Quién dice gloria a Dios por esto? Nada que ver. No es cierto que una victoria más dulce resulta necesariamente de una batalla más dura. No hubo batalla. Se pusieron a confiar en Dios, a alabar a Dios y decir, Dios, aquí solamente tú. Y hay momentos en la vida en que uno tiene que venir delante de Dios y decir, Dios, solamente tú. ¿Quién dice amén a esto? Señor, la verdad, tengo que confiar, yo me he esforzado, todo esto, pero ya ahorita no es momento, Señor, yo vengo a confiar en ti. Y eso es algo tremendo, algo maravilloso. Pero yo encuentro que la Escritura, y lo he mencionado en Romanos capítulo 8, nos habla de ser más que vencedores. Y esto yo lo he dicho otras veces. ¿Qué es ser vencedor y qué es ser más que vencedor? Y yo he dicho algo, pero quiero agregar algo más a ello. Yo he dicho, o sea, ser vencedor es que tú finalmente vences al oponente. Te esforzaste, luchaste, peleaste o confiaste y hubo una victoria que tú tienes a esto. Pero ser más que vencedor, yo les he explicado, una de las cosas que yo he dicho y ahora voy a agregar otra. Una de ellas es, ayer peleó el Cobra, no sé qué se apellida, Mendoza, el Cobra Mendoza peleó de Tijuana, le ganó a uno de Barranquilla, Colombia. ¿Cuántos vieron la pelea? Están atrasados. Esto era base para el mensaje. No se crean, no se crean. Pelean 2 personas, 2 jóvenes, un deporte, algo deportivo, hay 2 equipos que pelean. Lucharon, se esforzaron, hemos mencionado en todo esto y finalmente uno gana y le pagan una cantidad superior por haber ganado la pelea. Llega a su casa y la esposa le dice, viejo, vente para acá. El peleador fue el vencedor, pero ella fue más que vencedora. Más que vencedora. Porque ella recibe el beneficio
de lo que hizo, y esto me lleva a enseñarme precisamente lo que nosotros vivimos, victorias que otro ganó en la cruz del Calvario. Nosotros nos montamos, es cuando nosotros tenemos un familiar, un hijo, un padre, un esposo, lo que sea, que tiene una victoria y nosotros nos sentimos orgullosos de su victoria. ¿Cierto o no es cierto? Ganó mi hijo, ganó mi esposa, ganó mi marido, ganó mi hermano, y nosotros decimos ganó mi equipo. Ni juegas. Pero uno siente, ¿verdad? Porque uno se monta en la victoria de esa persona. En la palabra de Dios nos dice, y aquí vemos nosotros en Romanos capítulo 8, algo tremendo donde Dios nos invita, como quien dice, a montarnos en las victorias que otro ganó por nosotros. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, o más aún el que también resucitó, venció la muerte, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Quién dice gloria a Dios a esto? Gracias, Señor. Nos montamos en la victoria del Señor y nosotros recibimos sus victorias sobre el pecado. Recibimos su victoria sobre el egoísmo. Recibimos la victoria sobre la soberbia. Recibimos la victoria sobre la envidia, la idolatría, sobre la muerte. Es algo que otro ganó y nosotros nos montamos en su victoria y Él nos hace más que vencedores. Somos más que vencedores y Dios nos habla de la felicidad que produce la victoria, entendiendo cada situación, disfrutando cada situación, cada momento, cada, entre comillas, enfrentamiento que tenemos, porque a veces nuestros enfrentamientos son con algo interno, a veces son con algo externo, a veces son con alguien que amamos, a veces alguien que nos quiere atacar. Dios operando en nuestras vidas. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, ¿qué hacemos? Recibimos su victoria. Recibimos su victoria y su victoria nos produce felicidad y gozo y alegría. Y le damos gracias a Dios por ello. Amén. Le damos gracias a Dios. Yo quiero que nos pongamos de pie. Quiero que oremos al Señor, le digamos: Señor, hablemos con Él. Toma la mano a la persona que está a tu lado y dile: Dios, gracias por la victoria que tú nos diste. Gracias, Señor. La victoria sobre la muerte, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la envidia, la victoria sobre la idolatría, la victoria sobre la depresión, la tristeza, la enfermedad, la victoria, Señor y Dios, sobre los afanes del mundo, la victoria, Señor y Dios, sobre las angustias, la victoria sobre los celos, las contiendas, la victoria, Señor, sobre las envidias, la victoria, Señor y Dios, que tú nos das, oh Dios. Nos montamos en tu victoria. Tú, Señor y Dios, que no escatimaste tu propia vida por nosotros. Tú, bendito Dios, que venciste, Señor, esas áreas que deprimen, que empobrecen, esas áreas que entristecen. Nos montamos en tu victoria. Gracias, Señor, porque pones paz en nuestro hogar, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y declaramos, Señor, las bendiciones tuyas, el gozo y la alegría que solamente pueden venir de ti, Señor. Tú nos das, tú nos bendices, nos abrazas, y de esta manera, oh Dios,
nos compartes, nos haces participantes de tu victoria. Si el día de hoy es la primera vez que tú le dices: Dios, gracias, yo me uno a esa victoria, yo te recibo a ti, y al recibirte recibo la victoria. Yo quiero que tú lo hagas o lo hagamos en voz alta, lo expresemos. Yo quiero que le digamos: Señor, gracias, porque en tu victoria yo tengo mi victoria y tú produces felicidad en mí. Gracias, Señor, porque tú me enriqueces cada día con paz, con bienestar, con tranquilidad. Yo suelto en el nombre de Jesús todo tipo de enemigos que tratan de robar mi felicidad. La envidia, los celos, la maledicencia, los engaños, la idolatría. En el nombre de Jesús, mi vida se llena de la victoria de Jesucristo y me lleno de gozo y alegría, porque en su victoria está mi victoria. Gracias, Dios. Pon paz en nuestro diario andar con toda la gente que nos rodea. Danos la gracia para que tu nombre sea glorificado y esta preciosa ciudad conozca, Señor, que tú eres Dios, digno de adoración y de alabanza, el vencedor, y nos has hecho a nosotros más que vencedores. En el nombre santo, santo, santo de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y todos decimos amén, amén y amén. Alabado sea, Señor. Oh, gloria a ti, oh Dios. Gracias, Señor, gracias, 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 Señor. Gracias, Señor, gracias. Exaltado sea tu nombre. Bendecido tu nombre, Señor.